Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, la historia de empujones y frenazos de las reformas agrarias. Bienvenidos. Históricamente, los programas de reforma agraria se han prometido integrales, pero nunca han logrado serlo realmente, entendida la integralidad como la superación del componente de redistribución de la tierra para pasar a la implementación simultánea de las condiciones que deben acompañarla para que sea productiva y generadora de ingresos suficientes para sacar a alguien de la pobreza monetaria. Alejandro, ¿eso es un manifiesto de las FARC? ¿Será el manifiesto rural de las FARC del año 64? Curiosamente no, son palabras de la pluma de José Félix Lafourcade en el acuerdo entre Fedegan y el gobierno nacional, y lo curioso es que ambos coinciden en que la historia de las reformas agrarias en Colombia no ha servido, que ha sido un fracaso. ¿Y ha sido un fracaso? Eso lo vamos a revisar hoy. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y bienvenidos al quinto episodio de Déjà Vu Podcast. Hoy vamos a hablar de la historia de la reforma agraria en Colombia. Esta larga historia, Alejandro, empieza hace aproximadamente unos 90 años con un amigo de este podcast que es Alfonso López Pumarejo y su Ley 200 del año 36, que es una ley que ya en alguna oportunidad explicamos que lo que buscaba realmente no era tanto distribuir la tierra, cambiar con la estructura de la tenencia de la tierra, sino más bien dar seguridad jurídica. Era una reforma legalista que básicamente lo que permitía era que los campesinos que habían estado viviendo en una tierra durante X cantidad de tiempo tuvieran la posibilidad de recibir una escritura, una propiedad formal de ese terreno. Entonces, esto era, digamos, una reforma enfocada más en temas de código civil, de tema de códigos, que en un cambio profundo en la estructura de la tenencia de la tierra. Esto es, y esta reforma de López Pumarejo empieza toda esta historia que vamos a relatar en este podcast con bastante detalle de estos últimos 90 años. La primera reforma agraria sí viene a ser la de López Pumarejo en los años 30, y para ponernos en el contexto de los años 30, pues toca entender que a final de los años 20, antes de que llegaran los liberales al poder en el 30, eran unos años, especialmente el 1928, de mucha agitación agraria. Eran los años en que, por ejemplo, en los cafetales de Biotá, las ligas agrarias estaban en ese momento, los aparceros, buscando el derecho a sembrar café en los cafetales. En el mismo año, también en 1928, en las bananeras de la costa, en Ciénaga Magdalena, tiene lugar la masacre de las bananeras, y cuando llegan los liberales al poder en el 30, era un momento de mucho fermento social, de mucha efervescencia en torno al problema, lo que llamaban la cuestión agraria. Sí, entonces López Pumarejo pues, toma el toro por los cuernos y decide hacer esta reforma que fue muy controversial en su momento, creó una reacción o fue una fuente de reacción muy importante a este gobierno reformista de ese entonces. Y en su segundo gobierno, que es del año 42 al 46, que no concluye, en ese segundo gobierno hay una especie como de contrarreforma a esta reforma del año 36 y se inicia este patrón que lo vamos a ver muchas veces repetido durante el siglo XX y parte del siglo XXI de empujones muy fuertes, de avances muy fuertes en materia de reforma agraria, de redistribución de la tierra y después de unos grandes frenones. O sea, la historia de la reforma agraria en Colombia es tal vez una historia de empujones y frenones y frenazos. Así es, la ley 200 se enfoca más en el tema de la tenencia, los derechos de la propiedad, la tenencia de la tierra, la legitimidad de la propiedad, y la frase que quizás todo el mundo conoce de la reforma es que introduce el concepto de la función social de la propiedad. Claro, esa es una reforma constitucional realmente donde se cambia la definición de la propiedad en Colombia, pero le introduce ese elemento de la función social que es muy importante porque ya no se puede, como lo había dicho la Constitución anteriormente, no se puede disponer libremente de la propiedad, usar y abusar de la propiedad, porque ésta tendrá siempre una función social. Y especialmente el tema de la tierra ociosa. La ley 200 determina que tierra que no se use por 10 años
pierde el derecho de la propiedad. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que está diciendo en este momento el gobierno de Petro. Sí, efectivamente, este concepto del latifundio, de ese latifundio que muchas veces se consideraba que era improductivo, es central en el segundo envionazo de reforma agraria que se da en Colombia. Este se da en el contexto de los años 60. En particular, está contenido en la Ley 135 de 1961. Digamos que la fecha ya debería dar algunas señales de lo que estaba ocurriendo. Estaba Estados Unidos embebido en una muy profunda lucha anticomunista. El señor Fidel Castro había llegado un año y medio antes, tal vez, a La Habana. Estaban empezando los problemas en el sureste asiático, en Vietnam. Había habido unas guerras civiles muy importantes en Malasia y en las Filipinas. Entonces, la reforma agraria, el concepto de la reforma agraria como el fin del latifundio, el cambio de propiedad en la tenencia de la propiedad y de la tenencia de la tierra, era central en esta lucha anticomunista. Esos eran los años de la Alianza para el Progreso, que era la gran estrategia de Estados Unidos para evitar que la Revolución Cubana se extienda por América Latina. Y en estos momentos, una de las herramientas de la Alianza para el Progreso era la reforma agraria, una reforma agraria redistributiva, una reforma agraria que rompiera los latifundios y creara una clase de campesinos propietarios que ellos veían en ese momento como lo que sería un dique contra el comunismo. La teoría era, si los latifundios se dividían y se creaban campesinos propietarios, estos no votarían o no simpatizarían con una guerrilla comunista agrarista como lo fue la de Castro. Y la paradoja de todo esto es que esto lo empieza a empujar, pues obviamente, Estados Unidos, el Departamento de Estado, USAID, el Banco Mundial. El Banco Mundial, que hoy en día se considera uno de los dos monstruos del consenso de Washington con el Fondo Monetario. Del neoliberalismo. Y en ese momento era un promotor de la reforma agraria. Claro, y el presidente del Banco Mundial era nada más y nada menos que Robert McNamara, que había sido el secretario de Defensa de Estados Unidos durante los gobiernos de Kennedy y de Johnson, tal vez un pedazo con Johnson, y había bombardeado pues hasta la edad de piedra a los vietnamitas. Y entonces traen esta reforma agraria aquí a Colombia y se la venden al gobierno colombiano, que no necesitaba mucho esfuerzo para recibir el paquete de Alberto Lleras, y pues expiden estas normas que lanzan y le pegan el segundo envionazo al concepto aquí en el país. Y en este marco del Frente Nacional, la Ley 135 de 1961 crea el INCORA, que es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario, que sería administrado por el INCORA, y toda esta institucionalidad de la reforma agraria entra a operar a comienzos de los 60 con Alberto Lleras, pero recibe su mayor impulso con su primo Carlos Lleras en el gobierno que va del 66 al 70. Él también entendía que había un gran problema de tierra. Él había trabajado y conocía muy bien los esfuerzos de Alfonso López Pumarejo en esta materia, y cuando es presidente vuelve esto un tema central de su gobierno y empuja de una manera muy importante el INCORA y crea una nueva institución muy única, muy novedosa en Colombia, que era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Un poco la idea del gobierno de ese entonces, diría yo que casi que revolucionaria, es así revolucionaria, era meterle pueblo a la reforma, hacer que las bases campesinas se apoderaran o se apropiaran de la idea de la reforma agraria, empujaran el concepto en el territorio y fueran un contrapeso al poder de los terratenientes. ¿Cómo le fue al INCORA? Aquí tengo unos datos de Álvaro Balcázar, uno de los grandes expertos de la reforma agraria en Colombia, y él dice que del 62 al 67, más o menos 350.000 hectáreas entraron al Fondo Nacional Agropecuario, la mayoría de estas por cesión, 70%, por compra 25% y por expropiación solamente 1,5%. La expropiación en Colombia es sumamente difícil, es un país muy legalista y no fue fácil aplicar la figura de la expropiación, por supuesto también porque despertó una reacción feroz de los terratenientes. Sí, ni siquiera en ese momento donde esa era la idea, era desde el año 61 en adelante,
la idea era, pues, básicamente expropiar, o sea, extinguir el dominio. Lo que llamaban incorar, un nuevo verbo que se creó. Y esto, pues, genera, como usted lo acaba de decir, una reacción brutal por parte de los terratenientes, particularmente en la costa. Hay un debate muy famoso que se da tal vez en el año 67, el debate Fadul y Peñalosa, que lo promueve Ignacio Nacho Vives, que era un senador del Magdalena, que le arma un escándalo medio chimbo, en verdad, en contra de Enrique Peñalosa, el papá del exalcalde de Bogotá. Así es, y el exalcalde ha dicho en algunas entrevistas que en el colegio sus amigos le hacían bullying porque el papá les estaba incorando, se la montaban porque el papá estaba incorando las fincas de los compañeros. Sí, efectivamente. Y esto fue pues un escándalo que la gente lo oía, un debate que la gente lo oía por el radio, que inclusive hasta llevó a la renuncia, no realizada, pero a la renuncia del presidente de la República. Fue un tema de esa dimensión. Y ese debate lo que demostraba era que había una resistencia terrible y que los terratenientes iban a sacar los dientes y no se iban a dejar quitar la tierra así de fácil. Cambia el gobierno al gobierno de Misael Pastrana. Continúa la presión por parte de la NUC cada vez más fuerte, cada vez más vías de hecho. Cambia de un gobierno liberal a un gobierno conservador. A pesar de estar en el Frente Nacional, había cambios, digamos, importantes de énfasis en las políticas públicas. Y también lo que uno ve acá es que las reformas agrarias las empujan los gobiernos liberales y las paran los gobiernos conservadores. Eso creo que es una realidad histórica que hay que reconocer porque tienen diferentes enfoques en cómo se debe manejar el problema del campo. Uno de esos enfoques diferentes es el que traía Misael Pastrana. Entonces, Misael Pastrana llega al poder en el 70. En ese momento el tema agrario estaba muy caldeado. Habían más de 800 invasiones y vías de hecho en ese momento. Y los terratenientes y el gobierno llegan a un acuerdo que es lo que después es conocido como el Pacto del Chicoral, que básicamente es un frenazo a la reforma agraria de Carlos Lleras. Como decíamos al principio, las reformas agrarias en Colombia siempre han avanzado a punta de arranques y frenazos. Este pues es el frenazo grande a la reforma de Carlos Lleras. Pero el cambio importante después de Chicoral es un cambio de concepto. Ya no se patrocina el tema de la distribución per se de la tierra, de acabar con el latifundio porque el latifundio como tal era malo, sino que lo que se decía es, mire, no importa si el hectareaje es muy extenso o no es extenso, lo que importa es que se den las herramientas o los elementos para que el campo pueda ser productivo y se genere valor en el campo. Vamos a una pausa y a la vuelta miramos cuál es el nuevo enfoque a partir de los años 70. Hola, soy Ginette Prieto y soy periodista de investigaciones de La Silla Vacía. Para publicar las notas que hacemos en La Silla nos tomamos días de revisión de documentos, hablamos con fuentes enteradas, viajamos a los sitios donde ocurren las movidas de poder clave y hacemos nuestras propias verificaciones. Les cuento todo esto porque detrás de cada nota, de cada episodio de podcast y de cada producto hay una comunidad que nos apoya, que son los superamigos, que reciben muchos beneficios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que continuemos, únanse a los superamigos en lasillavacía.com/superamigos. Nos estamos leyendo y escuchando. ¡Chao! Estamos de regreso acá en Déjà Vu hablando de las reformas agrarias y vamos por el año 1973. Aquí es importante un personaje que llega a Colombia a mediados de los años 60, que es un profesor canadiense que se llama Lachlan Curry. El profesor Curry sería muy importante en el gobierno de Misael Pastrana porque él cambia un poco el enfoque de lo que venía haciendo la reforma agraria de esa época. Él llega con un enfoque donde dice que toca dejar de enfocarse en la propiedad de la tierra, la redistribución de la tierra a campesinos propietarios y tener en cuenta que Colombia está viviendo un fenómeno de urbanización masivo y básicamente él dice, mire, el problema es otro. Colombia tiene que comenzar a pensar en cómo hacer el campo más productivo y cómo atender a la población que está urbanizándose en las ciudades. Esto es un viraje de 180 grados de lo que venía antes. Y entonces lo que él dice frente al campo es, allá lo que toca hacer es inversión en infraestructura en el campo, vías, riegos, mejoramiento de tierras, todo ese tipo de cosas, y no importa si la finca tiene 3.000 hectáreas o 50 hectáreas o 20 hectáreas, no importa porque lo que importa es que haya productividad. Y en eso se enfocan las leyes posteriores a este pacto de Chicoral, a buscar crear no solamente
incentivos financieros para invertir en el campo, sino que además se cambia el concepto de la reforma agraria y se introduce el concepto de productividad. Si hay productividad, entonces no importa el tamaño del latifundio, pues está bien que siga en manos de esos propietarios. Si no hay productividad, entonces ahí sí viene el tema de la encorada. Lo encoramos y tenemos que demostrarle nosotros en un proceso judicial o en un administrativo, lo que fuese, nosotros tenemos que demostrar que esa tierra no es productiva y por lo tanto puede extinguirse el dominio. Las políticas agrarias en Colombia siempre han estado como un péndulo entre los enfoques más redistributivos y los enfoques de modernización o capitalización del campo. Y esto era un reconocimiento también de un proceso de urbanización gigantesco. Colombia estaba cambiando a una velocidad impresionante y Curry decía, en vez de tratar de amarrar al campesinado al campo, lo que toca, y aquí abro comillas, es provocar una migración acelerada de trabajadores relativamente improductivos hacia las ciudades, suministrándoles vivienda, servicios públicos, empleo, educación y protección para la salud de los hijos. Claro. Cierro comillas. Esto era un enfoque totalmente distinto. Totalmente distinto. Y ese enfoque uno podría decir que se mantiene durante un muy largo trecho. Definitivamente durante los 70s se mantiene. Y cuando ya entran los 80s, ya empieza a evolucionar un poco, pero no hay la idea esta de agarrar una finca grandísima y partirla en pedacitos para entregársela a los campesinos. Ese enfoque no existe. Se revisa, pero de todas maneras, digamos, se reactiva nuevamente en los 80s con Belisario Betancur y particularmente con Virgilio Barco, el tema, digamos, agrario. Es importante mencionar que el INCORA no se liquida sino hasta el 2003, hasta Álvaro Uribe. Todo el mundo considera que los años dorados del INCORA, los años emblemáticos, son los años de Carlos Lleras y la NUC, pero en realidad los años en que con mayor fuerza se redistribuyen tierras son los años 80, con Belisario. Belisario abre unas conversaciones de paz con la guerrilla y parte de lo que se comienza a promover en esos años es lo que se conocería después como el PNR. Sí, el PNR, que volvemos otra vez un poco a esta idea de hacer un plan contrainsurgente. Tanto en el caso de Belisario, pero en particularmente con Barco, la idea era llevar al Estado a estas zonas de conflicto. Era acabar con las causas objetivas que estaban llevando a el crecimiento de la insurgencia en algunas zonas aisladas de Colombia. Fue un plan realmente bastante efectivo. No solamente era un tema rural de propiedad de tierra, se dedicó una parte importante de dinero a comprar tierras. Creo que por ahí hay unas estadísticas donde la mayoría de esa distribución de tierras que se dio durante todos estos años de reforma agraria y de existencia del INCORA se dan en los 80s. Así es decir, al final del día, del 62 al 99, las cifras del INCORA son que recibió 1.800.000 hectáreas, 70% de estas fueran de compra. Es decir, sí se usó más la figura de la compra, que es lo que está también hablando en este momento el gobierno Petro en el acuerdo con Fedegan. No es de priorizar la expropiación, sino priorizar la compra. Y de 1.800.000 hectáreas, el gobierno redistribuyó 1,5 millones de hectáreas compradas, tituló 15 millones de hectáreas y le otorgó 30 millones de hectáreas a resguardos indígenas. Esto es más o menos el balance de la reforma agraria de Carlos Lleras, que si bien no fue un éxito total, tampoco es una gestión despreciable. No, para nada. Y sobre todo, digamos, en esta última parte, creo que hay como un balance, porque había inversión en el campo y también había una política muy, muy clara de comprar tierras, lo que llamaban el mercado de tierras. Era que el Estado salía y compraba tierras y se las entregaba a los campesinos ya adecuadas y con financiación. Y digamos que eso funcionó más o menos bien, finales de los 80s y los 90s, pero algo terrible ocurre a finales, digamos, de los mediados de los 90s hasta mediados de los años 2000. Y es una monumental contrarreforma agraria a sangre y fuego. Esto es la contrarreforma paramilitar, la embestida de los grupos paramilitares para despojar campesinos de tierra, para concentrar tierra y mucho de lo que se hizo en los años 70 y 80 se deshizo a mediados de los 90 y más o menos de mediados de los 90 hasta Ralito en el 2006. Lo que hubo en Colombia en muchas regiones fue una violencia paramilitar que volvió a reconcentrar la tierra. Lo que acaba pasando es que
esta contrarreforma es brutal y tiene unos casos, por ejemplo, muy sonados que han aparecido en la prensa de personajes como el señor Víctor Carranza, que decía tener 1 millón de hectáreas que había comprado. El señor Víctor Carranza, esmeraldero, mafioso, como lo quieran uno llamar, pues acumuló durante décadas de su actividad mafiosa, cuasi mafiosa o no mafiosa, como la quiera uno clasificar, acumuló 1 millón de hectáreas donde tenía pues unas cabezas de ganado y unas cositas, pero realmente es un buen ejemplo de lo que pasó durante esos años. O Carlos Castaño, que es la hacienda que Petro acaba de entregar a 50 familias campesinas solamente hace un par de semanas. Sí, esta finquita del señor Vicente, no, esta era de Vicente Castaño tal vez, o de pronto de Carlos originalmente, pero era una finca pues de 1.000 hectáreas que era como su finca de recreo y como esas había muchísimas más. Entonces, este es un fenómeno que se da en muchas partes del país, se reconcentra la tierra de una manera muy importante, se genera desplazamiento y se borra con el codo lo que se había escrito con la mano durante décadas. Pero volvamos al comienzo de los 90 porque pasa otra cosa muy importante que es la apertura económica. Ahorita estábamos hablando del péndulo, que va entre la redistribución y la capitalización como parte de todo este movimiento intelectual también de finales de los 80 del neoliberalismo. La política agraria en Colombia cambia radicalmente con la apertura y con la ley 160 de 1994. Esto es una ley que prioriza un enfoque ya no de reforma agraria, sino lo que llaman de mercado de tierras. Y es una ley que en el contexto de una apertura económica donde Colombia bajó aranceles, comenzaron a entrar productos, especialmente, también no lo oye uno mucho en el discurso del presidente Petro, comenzaron a entrar granos, entró maíz de Estados Unidos, de Argentina, trigo, cebada, todos estos alimentos que no se o pues que dejaron de producirse en Colombia, sí. Cambia un poco la política agraria en el país. Pero hay cierta falacia también en lo que dice Gustavo Petro y el gobierno, diciendo, no, es que esa apertura económica y todo de la tenencia de la tierra, pues ha acabado con la comida en Colombia. Y eso no es cierto porque Colombia, pues produce el 70% de la comida que consume. O sea, es un país bastante autosuficiente. El 30% restante de lo que importa es básicamente trigo y cebada que no se produce en Colombia porque por la misma razón que no se produce café en Canadá, o sea, porque no hay las condiciones climáticas para hacerlo. Se dejó de producir maíz, pero no maíz blanco, que es el de las arepas, que ese se produce aquí con suficiencia, sino maíz amarillo. Entonces hay unos temas ahí que digamos, no ha sido tan terrible esta cosa, digamos, de la apertura como lo han querido pintar. No, y es cierto que la entrada de granos más baratos, de maíz más barato, también abre unas nuevas industrias, unas industrias de proteína animal como la industria de los pollos, los cerdos y los huevos que se alimentan con este maíz, estos granos que llegan más baratos del exterior. Y esto es agricultura, esto es agro, pero es agro que no requiere grandes extensiones. Porque, o sea, usted puede tener los pollos y los cerdos pues en unos galpones, en un par de hectáreas, no requiere 2.000 hectáreas y simplemente importa el maíz que se les da a los pollos. Entonces hay unos cambios aquí, no solamente en la composición urbano-rural del país inmensos, en los años 60, qué sé yo, el 30% de la gente en Colombia vivía en la ciudad, el 70% vivía en el campo y eso se revirtió completamente. Hoy en día el 20% de la población vive en el campo y el 80% en las ciudades. O sea, no estamos en un contexto igual al de los años 60, que es un poco lo que uno siente quieren revivir los actuales miembros del gabinete del presidente Petro. Eso es cierto, y entonces la ley 160 del 94 no tiene un gran impacto, no es exitosa, y eso toca decirlo, en tratar de promover la redistribución de la tierra. Dependía con el enfoque de mercado de tierras de un subsidio del 70% que daba el Estado siempre y cuando el campesino logre reunir el 30%, pues pero la realidad es que eso no se logró hacer. En las condiciones de pobreza rural era imposible para un campesino poner el CASE para que el gobierno le complete la plata y eso ha sido más o menos, pues eso no ha sido una experiencia exitosa. Hablemos un poquitico de la reforma ya en el siglo XXI. Entonces esto sería la tercera gran reforma de pronto que se ha intentado en los últimos 100 años. La primera, la del 36, la segunda, la del 61 y la tercera podría ser la reforma rural integral del Acuerdo de Paz. Sí, esta es una reforma que intenta como conjugar todos sus elementos, es como sintética en ese sentido y empieza con algo muy curioso y es algo en el cual todo el mundo está de acuerdo. Las FARC,
el uribismo, el santismo, el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Duque es el famoso, el catastro rural integral, ¿no? Porque hay que saber primero, antes de poder hacer política pública de esto, hay que saber qué carajos es lo que hay ahí. No solamente quién tiene la tierra, sino además para qué sirve, cuánta hay, si hay agua, si no hay agua, en qué se puede utilizar. Todo esto. Entonces, pues, este esfuerzo, que ojalá esté avanzando, lo que busca es mapear completamente el país para saber quién vive en la tierra, en qué se puede usar, quién es el dueño, qué extensión tiene, y todo eso para ya poder hacer políticas públicas, sean de redistribución o sean de mejoramiento. La reforma rural integral también contempla un fondo de tierras que se planteó como 3 millones de hectáreas compradas. ¿Coincidencia en la cifra? Que al parecer se le comprarían todas a la FURI, y 7 millones de hectáreas de formalización, esto en un plazo de 12 años después de la firma del acuerdo de paz. Esto hasta ahora está comenzando. El presidente Petro le ha dado un gran impulso a la reforma agraria. Vamos a ver si logran conseguir la plata. Todo esto será evaluado. Ya nos tocaría esperar, Luis Guillermo, para un podcast futuro de Deja Vu. En la edición 454 de Deja Vu veremos a ver si efectivamente Petro entregó sus 3 millones de hectáreas o acabó siendo un poco esto como los 100 colegios que iba a construir en su alcaldía o como los camiones de la basura. Lo importante para tener en cuenta es que no es la primera vez que se intenta una reforma agraria en Colombia. Han habido intentos desde ya casi un siglo, y pues la evaluación de la reforma rural integral sí quedará para más adelante. Por lo pronto, esperamos que este haya sido un recorrido interesante por la historia agraria de Colombia. Y nos veremos en un próximo episodio que vamos a hablar de la Guerra de los 1000 días. Se cumplen 120 años de la rendición o el tratado del Wisconsin. Wisconsin era una nave de guerra del gobierno de Estados Unidos que había atracado en la bahía de Panamá, y allí se acabó esa guerra de los 1000 días hace 120 años. Los esperamos dentro de 15 días para hablar un poco de ese importantísimo episodio de la historia colombiana. Me preocupa un poco que después de reforma agraria venga guerra civil, sí. Pero nos veremos en el próximo episodio. No será la primera vez. ¿Qué pasa? Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.